años de tefilá. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, Abba Kadosh, háblanos. Aunque este tema es médico, queremos conocer más de lo que tú quieres para nosotros, Abba. Tú quieres que nos mantengamos saludables. En el nombre de nuestro Adón Yahshua Mashiach te damos toda Gabá, Omen, Beomen. Siéntense, por favor, amados Sahim. Su servidor, quien le habla, doctor Javier Palacios Elorio. Ya conoce usted los sitios de Gozo y Paz. Hay varios sitios de Gozo y Paz en internet a su disposición. Nosotros no hacemos negocio con la palabra del Todopoderoso. Puede usted bajar, copiar y regalar videos, audios y apuntes con toda confianza. Y vuelvo a repetir, háganlo pronto porque el tiempo prácticamente ya se acabó. Bendito es el nombre de Yahweh. Hoy quise que se tapara el nombre bendito de Yahweh porque es un tema médico y es un tema que tiene que ver con el intestino. Entonces creí conveniente, así haciendo oración y ayuno, que se tapara el Shen Gadol. Intestino saludable. Ese es el título del tema del día de hoy. Y ministraba yo un poquito antes, al hacer la tefilá, que para el Eterno en la Torah lo más importante es la salud, la vida de las personas. Y qué más de sus hijos, aquellos que guardan la bendita Torah. Entonces este tema se llama, ¿cómo? Ahora vamos a ver si nuestro intestino está saludable o no. Entonces la mayoría de la gente se preocupa por tener una buena salud. Bueno, al menos eso creo. No todas las personas quieren tener una buena salud. La mayoría de la gente ve televisión, que no son creyentes en Yahshua HaMashiach y su bendita Torah. Ven que se anuncian shampoos de todo tipo para mantener un cabello saludable. Entonces la gente va y compra esto, el otro, con tal de tener su cabello saludable. Se anuncian cremas para tener la piel saludable. Y la gente va y compra, o inclusive va a su médico de confianza porque quiere tener una piel saludable, sobre todo si es diabético y tiene la piel reseca. Si tiene cuidado con su vista, quiere tener unos ojos saludables. Entonces, si no ve bien, va a que le gradúen unos buenos lentes, o bien, si tiene resequedad, busca la atención de un médico oftalmólogo para que le recete algunas gotas lubricantes, etc. O sea, quiere tener sus ojos saludables. Si una persona tiene problemas con la nariz, que tenga una sinusitis, una rinitis crónica, etc., busca a un otorrinolaringólogo o a su médico de confianza porque quiere respirar bien, quiere tener una nariz saludable. Si por algún accidente se le desvió el tabique o tiene la nariz sin ser irreverente con las personas que la tengan, se llama en medicina nariz aguileña, entonces, y quiere tenerla respingada, entonces busca a un cirujano que sea especialista en cirugía facial, en este caso cirugía plástica, y quiere tener una nariz saludable. La mayoría queremos siempre tener una boca sana y acudimos al dentista, a nuestro odontólogo de confianza una vez al año. Procuramos la mejor pasta dental para tener un buen aliento y aparte también que no tengamos sarro acumulado, etcétera, o gingivitis, que es la inflamación de las encías. Entonces, nos preocupamos de todo, del cabello, de la piel, de los ojos, etcétera, etcétera, inclusive de los pies. Hay podólogos que ellos, aunque no son médicos como tal, algunos sí, estudian medicina y después estudian podología para el cuidado de los pies, cómo cortar las uñas, sobre todo en pacientes diabéticos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿y el intestino dónde lo dejamos? El intestino prácticamente la mayoría de la gente lo tiene enfermo. Y de ahí, amados Sahim, se derivan cientos de enfermedades. Porque si está enfermo un ojito, una infección, se va con el oftalmólogo, unas buenas gotas antibióticas, antiinflamatorias, y es un solo órgano. Que es importante la vista, claro que sí, o lo del cabello, etcétera. Todo es importante, pero el intestino, vamos a estudiar el día de hoy que si no se tiene una salud en el intestino, se pueden tener cientos de enfermedades. O sea, se derivan cientos de enfermedades, no quiere decir que un enfermo tenga cientos de enfermedades. Ahora,
El intestino, hay dos intestinos, por cierto, así. Intestino delgado, que mide 8 metros de longitud en un adulto. 8 metros de longitud en un adulto. El intestino grueso. El intestino delgado tiene primero 4 porciones, primera, segunda, tercera y cuarta porción del duodeno, donde llega la bilis y el jugo pancreático, etcétera, para la digestión de carbohidratos y demás, de grasas. Y si está malo el intestino delgado, todo viene cayendo en la salud. Ahora, el intestino delgado se encarga para la absorción de nutrientes. Es decir, que lo que comemos empieza la digestión con la tialina ahí en la boca. Después pasa por el esófago al estómago y sigue la digestión, y ya la absorción no se da en el estómago, la absorción de los nutrientes se da en el intestino delgado. ¿Qué es lo que absorbe el intestino delgado? Nutrientes como vitaminas, como minerales, como proteínas. Las proteínas de los alimentos, inclusive el intestino delgado, y ya hablando un poquito del intestino grueso, es un filtro el intestino. Es muy importante que si gustan anotar eso en sus apuntes o al menos que se lo graben, es un filtro el intestino de cosas todavía que se pueden volver a aprovechar. Entonces, va a filtrar el intestino, por ejemplo, la última parte del intestino delgado y la primera parte del intestino grueso, van a filtrar lo que todavía es rescatable antes de ser desechado. Entonces el intestino, todo es creación del Eterno, bendito es su nombre. No solamente va a absorber nutrientes en la primera parte, todo lo que es el intestino delgado, sino en la última parte del intestino delgado y las primeras porciones del intestino grueso, todavía van a servir como filtro. Es decir, va a rescatar el intestino algo que sea bueno antes de que sea desechado. Ahora, recordemos siempre entonces intestino delgado, intestino grueso. El intestino delgado y el intestino grueso no tienen válvulas. Explico esto. Las venas llevan la sangre de regreso al corazón, por ejemplo, de los pies hacia el corazón. Entonces hay unas válvulas, hagan de cuenta que si fuera una vena, y hay unas válvulas, hay una así, otra más arriba así, etcétera, y esas válvulas van empujando la sangre porque va en contra de la gravedad, es decir, va contra la gravedad de la tierra. Entonces, la sangre en las venas fluye gracias al abacados por las venas que van haciendo esto, van empujando la sangre. Cuando esas válvulas se ven afectadas es cuando vienen los problemas varicosos, como hay algunos temas que di en el radio, en Simchat Torah, nuestro radio. En el caso del intestino delgado y el intestino grueso no tienen válvulas. Entonces, ¿qué es lo que empuja el alimento que nosotros ya, ingerimos? Ya pasó del estómago hacia el intestino delgado, los movimientos así. Se llama peristalsis. Cuando los movimientos del intestino son muy agresivos, eso se llama aumento de la peristalsis, se escucha con el estetoscopio y el paciente tiene cólicos, dolor, etc. Entonces, a diferencia de las venas, el intestino delgado y el intestino grueso no tienen válvulas, actúa solamente por movimientos de contracción. Son cosas muy interesantes para explicar en otra ocasión, más a profundidad. Ahora, el intestino delgado y el intestino grueso realmente tienen paredes delgadas, no son paredes muy gruesas, son paredes delgadas. Hay una cosa que sí me gustaría, hablando de venas, aportar esto. Hay una vena que tenemos en el vientre, por así decirlo, lo voy a decir sencillo, en el vientre que se llama vena porta. La vena porta no se encarga sino de llevar, fíjense muy bien, esa vena tiene una ocupación diferente a las demás venas de todo nuestro cuerpo. Así que estas venas que tenemos en los dedos, en la muñeca, etcétera, en la mano, es para llevar sangre de regreso al corazón, que sea oxigenada nuevamente en los pulmones y entonces ser lanzada por el corazón con las arterias
con el movimiento del corazón que se llama sístole, y entonces lleva sangre oxigenada. Pero la vena porta, esa no se encarga de eso. Esa vena porta lleva digamos, lo que es rescatable del intestino lo lleva hacia el hígado, para ver si el hígado, es decir, ya con su función de laboratorio, dice esto sí sirve, lo retengo y lo llevo otra vez a la sangre. Esto no sirve, lo mando de regreso. Entonces es un decir así al intestino para que sea desechado. Entonces la vena porta va a llevar nutrientes que van hacia el hígado para ser metabolizados. Entonces es muy importante cuidar nuestra salud y voy ahorita a explicar a profundidad de dónde viene la colitis irritable, el colon irritable o el colon espástico y demás. Ahora, esta vena porta tiene de 10 a 20 milímetros de diámetro. Es una vena importante, es bastante gruesa, por así decirlo. Y esta vena porta de los órganos gastrointestinales, incluyendo del páncreas, incluyendo el vaso que tenemos del lado izquierdo, recoge lo que todavía puede ser utilizable y lo lleva al hígado. Entonces, vuelvo a repetir, tiene una función diferente a la de las demás venas. Algunos han estudiado medicina y sabemos entonces que viene de 3 troncos venosos, la vena esplénica, la vena mesentérica superior y la vena mesentérica inferior. Eso solamente le toca a los médicos. Pero lo interesante aquí es que esa vena lleva no sangre para que sea oxigenada, etcétera, sino solamente nutrientes. Ahora, esta vena tiene muchas funciones, porque recibe sangre de las venas esofágicas. Fíjense muy bien, desde el esófago y hasta el recto. O sea, ramas rectales van a unirse, o peritoneales también, y van a formar la vena, o sea, varias venitas van a formar una vena gruesa, y esa es la vena porta que va hacia el hígado. El hígado, como tal, recibe el 25% de la sangre de la arteria hepática, es decir, las arterias son las que llevan sangre oxigenada. Entonces, el hígado recibe el 25% de la sangre, que es oxigenada, de la arteria hepática. Y el 75% de la sangre que recibe el hígado, la recibe de la vena porta. Ahora, y ustedes dirán, bueno, ¿esto qué tiene que ver con el intestino? Muchísimo. Cuando el paciente ha tomado mucho alcohol, o sea, ha sido alcohólico y tiene una cirrosis hepática, lo primero que sufre es la vena porta. Nosotros le llamamos hipertensión portal. O sea, hay un aumento de la presión en la vena porta. Y entonces se empieza a dejar salir, y esto es muy importante porque está en la Tanaj, casos donde Yahshua, nuestro Elohim, sanó personas con líquido que se llama ascitis, y aquí en la Biblia dice hidropesía o hidropesia, pero lo más correcto es hidropesía. Entonces, la vena porta, como el hígado no está funcionando bien porque tiene ya cirrosis, ya no, ni siquiera es un hígado graso, que ese tema usted lo encuentra en la página gozoypaz.mx, en el canal de YouTube Shalom 132 en video. La vena, decía yo, la vena, el hígado, perdónenme que vaya de un lado para otro. Entonces, está enfermo y la vena porta no puede desembocar todo lo que quisiera en el hígado. No sé si me doy a entender. Y entonces, la vena porta empieza a tener más presión. Eso se llama hipertensión portal. Y entonces, parte del líquido que lleva la vena porta se empieza a trasudar. Es como cuando tenemos un vaso y hace mucho frío y empieza a trasudar, o sacamos un vaso del refrigerador y está trasudando. Bueno, algo parecido así sucede con la vena porta. Y ese líquido, ese es el que se acumula en el abdomen, y por eso los pacientes llegan a tener hasta 8 o hasta 10 litros. He sacado en algunos pacientes de líquido. Eso no se abre, sino solamente con un trocar se saca. Entonces, esto es importante porque aparece en la Biblia, me parece muy interesante, en la bendita Tanaj, que Yahshua sanó enfermos de hidropesía. ¿Qué tenían esos enfermos? Un problema de hipertensión portal. O sea, las enfermedades no son de ahora. Se pecó, Adán y Eva pecaron y entonces vino esa consecuencia. Ahora,
Médicamente se puede sanar a alguien con una ascitis ya hidropesía, el hígado hecho pedazos, no, solamente un milagro de Yahshua. Por eso se menciona en la Tanaj. Entonces el líquido viene de la trasudación de la vena porta, porque está congestionada, no puede desembocar todo lo que quisiera en el hígado. Bueno, ahora, el metabolismo del hígado es muy interesante porque ya lo he comentado en otros temas médicos. El hígado tiene más de 500 funciones, Entonces es muy importante mantener sano nuestro hígado, no tener nada de hígado graso. Vuelvo a repetir, ese tema ya está en los sitios de Gozo y Paz. ¿Qué produce el hígado? El hígado produce bilis, no la produce la vesícula. El hígado produce bilis y pasa a la vesícula. Y aparte hay otro tubito que se llama cístico, pero el conducto hepático también lleva bilis. Entonces la vesícula sirve como un almacén para que ahí el hígado vierta toda la bilis. Cuando uno come, entonces la vesícula se exprime y llega hasta la segunda porción del duodeno para la digestión de las grasas. Entonces, en sí el hígado la vesícula no produce bilis, la produce el hígado. Pero imagínense, 500 funciones más. Ahora, ¿qué hace el hígado? El hígado metaboliza lípidos, o sea, grasas. El hígado metaboliza carbohidratos, o sea, azúcares. El hígado metaboliza proteínas, lo que hemos ministrado. Entonces, atención a lo que voy a decir. Ahora, ¿qué tiene que ver el hígado o qué tiene que ver la vena porta con lo que estamos ministrando o compartiéndoles aquí con gusto sobre el intestino saludable? Entonces, ¿qué tiene que ver el hígado con este tema de intestino saludable? Tiene que ver muchísimo, porque si el hígado está enfermo, el intestino va a sufrir. Entonces, no carguemos al hígado con dietas que no convienen. Nosotros hemos ministrado aquí, compartido, no se tiene que comer mucha grasa, no se tienen que comer muchos azúcares, proteínas, hasta eso tienen que ser con cierto cuidado. No, los que hacen muchas pesas y demás se sobrecargan de proteínas y eso trae mucho daño también. Aparte de que se inyectan otras cosas y eso lo tocaré en otro tema. Ahora, yo aprendí hace mucho tiempo que uno es lo que come. Se irradia salud en el rostro, en la piel de la cara, etcétera, etcétera, si uno come saludablemente. Cuando la persona no come saludablemente, aunque no tome alcohol por vicio, si no come saludablemente va a tener un rostro mal, marchito, etcétera, porque todo se va a reflejar en el rostro. Entonces nosotros debemos procurar una dieta sana. La fibra es algo muy importante para el intestino. ¿Dónde encontramos la fibra? Por ejemplo, pera, manzana. Ahorita voy a hablar de varias cosas. Pera, manzana. Aquí en México, bueno, ya me dijeron que en Guatemala no se sabe lo que es jícama. Pero eso es lo que consideramos fibra. Ahora, hay un tema que di hace tiempo sobre avena, linaza y aceite de olivo. La avena se considera fibra, la linaza igual. Entonces, la mayoría de las personas no comen suficiente cantidad de fibra y eso mantiene el intestino perezoso porque la peristalsis va a ser más lenta de lo que debería de ser. Una peristalsis muy lenta no va a llevar la suficiente fuerza para que la persona pueda desechar yendo al baño. Entonces, si la peristalsis es demasiado fuerte, es cuando hay inclusive hasta cuadros diarreicos. Y si es muy lenta, eso va a condicionar un problema de colon grave. A veces grave, a veces hasta con divertículos, salida de divertículos. Ahorita explico algo de eso. Entonces, tenemos que procurar una dieta sana en fibra, en vitaminas. Tú ya sabes, por ejemplo, vitamina A, la zanahoria, vitamina C, los cítricos, limón, pero ya mencioné que la guayaba trae más vitamina C que el limón y la naranja juntos, etcétera. El calcio ya se considera un mineral, pero bueno, en el caso de la vitamina D también se obtiene por productos lácteos, o sea, los derivados, digamos. Entonces, los carbohidratos, por ejemplo, en el caso de México, en el caso de todo el mundo es el pan. En el caso de México, en especial la tortilla.
Entonces, si se excede la persona en pan y tortilla, aunque son, digamos, harinas, se van a convertir en azúcares. Si se abusa mucho, por eso al diabético le decimos, está grabado, baje un poquito a su dieta en tortilla y coma más fibra, acostúmbrese a comer más fibra. Entonces, estando el intestino enfermo, o sea, si el intestino no funciona bien por falta de fibra, que tenga una peristalsis muy suave, muy perezosa, digo yo, entonces todo el organismo va a sufrir. Y vuelvo a repetir por tercera vez porque es muy importante. Vean lo del hígado graso, porque sí, va uno detectando cada día más enfermos con hígado graso. Y tiene mucho que ver con lo que comemos. Ahora, nuestro intestino tiene que funcionar bien. Si procuramos la salud del cabello, de los ojos, muchas personas van con un especialista y eso está bien, para operarse la nariz y que les hagan la nariz respingada, etcétera, y que se la dejen bonita, estética, y gastan miles de pesos o de dólares allá donde estás. ¿Por qué no atenderse el intestino? O sea, es increíble a veces que ve uno personas estiradas, ya las personas que acuden a la cirugía plástica para no verse viejas o acabados. No es una irreverencia, estoy hablando así tal cual. O la nariz respingada, etcétera, y con una colitis tremenda. O sea, no es posible eso, que busquemos la salud en otras cosas antes del intestino, porque el intestino es más importante que, no en el caso de la nariz para respirar bien, pero sí de estar haciendo cirugías plásticas. Ahora, ¿qué es lo que debemos nosotros de tener en cuenta para no tener, o tener más bien un intestino saludable y no padecer enfermedades? Algo que la mayoría de la población tiene, el 85% de la población tiene estreñimiento. Y el estreñimiento es precisamente las peristalsis suaves. ¿Por qué? Porque no hay fibra. La persona no toma suficiente líquido, no camina, no hace caminatas o trotes, etc. Eso ayuda muchísimo al movimiento del intestino. Inclusive un tip, para que nosotros consideremos que el intestino pueda funcionar mejor, por ejemplo, cuando se opera un paciente y queremos que el intestino, porque siempre con las cirugías el intestino se paraliza, se queda quieto. Entonces al paciente lo que le decimos, ya se pasó la anestesia, vámonos a caminar. No, doctor, otro día me quedo aquí acostado. No, porque eso nos retrasa. Entonces puede haber hasta un taponamiento ahí. Entonces la persona la hacemos caminar, pero yo les hago masticar chicle. Entonces les llevamos sus chicles, sobre todo ya los que somos mesiánicos, que no tengan puerco, etcétera, porque tiene que ser kosher. Y se hace masticar chicle y el chicle aumenta mucho, o sea, en el nivel normal la peristalsis. Entonces, un tip que parece sacado de la manga, no es así. Si hay estreñimiento hay que tomar mucha agua, comer fibra y, ¿por qué no?, masticar chicle. Y eso ayuda muchísimo. Yo lo he visto en miles de casos así, para arreglar un problema inclusive de estreñimiento. Siempre tomando la suficiente cantidad de agua y la suficiente cantidad de fibra. Entonces, no padecer estreñimiento. Si el 85% de las personas que yo veo en mi consultorio tienen estreñimiento, las toxinas que trae, perdóneme tal cual, los desechos en el intestino, todas esas toxinas van a llegar al hígado. ¿Por qué? Porque las va a llevar la vena porta. Por eso quise hablar de la vena porta. Entonces, la vena porta va a llevar muchas cosas que recoge del intestino, las lleva nuevamente por medio de la circulación de su propia, la vena porta, hacia el hígado. Y entonces el hígado va a determinar, esto sirve, esto no sirve, porque el Eterno es perfecto, bendito es su nombre. Y en el caso de una persona sea estreñida, las toxinas van, valga la redundancia, a cargar el trabajo del hígado. Si el hígado tiene 500 funciones que hacer importantes, se va a entretener, por así decirlo, el hígado en atender esas toxinas y se descuidan las otras funciones que tiene el hígado, por ejemplo, como es la secreción de bilis, que es una de las más importantes, y entonces el paciente empieza a padecer otras cosas. Una dispepsia, una mala digestión, puede tener mucho gas, empezar con eructos, etcétera, se empeora el estreñimiento. Vuelvo a repetir, dieta sana, caminar, etcétera, etcétera. Entonces, esas toxinas
hacen muchísimo daño al organismo porque se absorben otra vez. Vuelvo a repetir, por la vena porta. Ahora, va a llegar más carga al hígado en toxinas y algo que es muy importante. Si los desechos están atorados, perdóneme que hable así, el Eterno creó el organismo, no es pecado. Si los desechos están atorados, empieza la proliferación rápida de bacterias. Así que las personas que tienen un estreñimiento crónico por no tener un intestino saludable, van a tener frecuentes infecciones intestinales y también frecuentes parasitosis. Entamoeba histolítica, que es la más grave, que es la amiba histolítica. Histo quiere decir tejido, lítico, de lisis, destrucción. Destruyen muchas cosas las amibas, hasta perforación intestinal, abscesos de pus en el hígado por amibas. Eso a veces hay que hasta drenarlos con cirugía. Son cosas muy graves y todo surgió de comer cosas que no son adecuadas y de tener un estreñimiento crónico. Entonces, muchas personas pasan mucho tiempo en el baño y haciendo pujos, etcétera, para poder desechar algo que podría ser fácilmente desechable si el paciente tuviera una dieta sana, caminara, fibra, frutas. He ministrado sobre la mandarina, la naranja, pero con todo y bagazo. El jugo es importante, pero si nosotros pelamos una naranja o la mandarina, ¿ves? En gajos, completa, ¿verdad? Eso va a ser una buena cantidad de fibra, va a hacer que el intestino funcione excelentemente. El intestino va a estar, por así decirlo, contento, va a tener una buena peristalsis y entonces mantenemos nuestro intestino saludable y nos vamos a mantener saludable en prácticamente todo el organismo. Por eso quise mencionar, si nos procuramos una dentadura sana, ¿por qué no el intestino? El intestino lo tiene muy olvidado a la gente, por eso quise compartir este tema. Ahora, uno de los padecimientos más comunes vistos es el famoso colon irritable, la colitis irritable. O sea, el colon irritable, las personas tienen problemas de inflamación, tienen mucho gas, tienen dolor, se hacen burbujas de gas rodeadas de un moco grueso en la colitis irritable y esas burbujas no se revientan. Por eso a veces tenemos que darle al paciente una receta para que se tome un medicamento y pueda reventar esas burbujas de aire y entonces sí poder desecharlos. O sea, todo por no comer suficiente cantidad de fibra. Entonces, es un trastorno funcional crónico. La colitis irritable es un trastorno funcional crónico. Ahorita después hablaré sobre las causas espirituales, porque siempre hay una causa espiritual de la enfermedad. Entonces, el paciente va a tener distensión, va a tener mucho dolor y los hábitos intestinales. Generalmente mucha gente trabaja en las grandes ciudades, por ejemplo, como en el Distrito Federal de México, donde salen muy temprano para trabajar, etcétera, se aguantan las ganas de ir al baño, etcétera, y tienen un desorden en su comer y un desorden en desechar, es decir, en ir al baño. Entonces, todo eso nosotros lo debemos evitar. El Eterno quiere que nuestro cuerpo esté limpio. El Eterno es perfecto, sí mandaba que los levitas limpiaran el templo, el Bet Hamikdash. Si en esta congregación se viene a barrer y a trapear, a limpiar, a quitar el polvo, etcétera, para que se mantenga limpio el edificio de la Keilah, nosotros somos templo del Bajacodes, tenemos que estar limpios. O sea, limpios en el alma, no pecar, pues, hacer teshuvah, hacer arrepentimiento. Pero interesa mucho también, en lo físico, hablo, que estemos siempre barridos, que estemos siempre limpios. Unas personas, por ejemplo, muchos pacientes me dicen, doctor, yo voy al baño cada 3 días, cada 4 días. Eso no está bien. Eso no está bien porque el intestino se va dilatando y se van formando divertículos. Divertículos es como si fuera, para que se entienda un poquito, como si fueran apéndices, pero grandes. Porque el intestino está haciendo fuerza y él quiere desechar todo eso. Los coprolitos, o sea, lito quiere decir piedra, copro de excremento, entonces del desecho, o sea, hechos piedra,
o escívalos, que son como las bolitas que hacen los borregos o los chivos. Todo eso se tiene que eliminar, o sea, se tiene que mantener un intestino saludable. ¿Cuál es lo correcto? ¿Cuál sería la cantidad para ir a desechar del intestino grueso? 1 o 2 veces por día. Hay pacientes que pueden ir hasta 3 veces al día, pero una vez, y generalmente siempre es con un orden. Ahora, hay consejos que se le dan a muchas personas que se dedican a ser agentes viajeros, etcétera, para que tengan su intestino saludable. Entonces, ¿cuáles son los orígenes, por así decirlo, del colon irritable? La primera causa, el estrés. Generalmente con el ritmo de vida que llevamos todos, no todos, pero algunos no saben muy bien controlar el estrés. 2, los malos hábitos alimenticios. Es decir, un mal hábito alimenticio nada más es no comer lo adecuado, sino comer a deshoras. Hoy veía yo varios pacientes en la mañana y me decían, yo vengo desayunando a las 11 de la mañana y comiendo a las 5 o 6 de la tarde. Eso está mal, el Eterno no quiere eso. No le digo, usted quiere hacer un poquito, le decía a un paciente hoy en la mañana, usted quiere hacer un poquito, lo correcto es que desayune usted 7, 8 de la mañana, máximo a las 9, coma usted a las 2 y siendo usted algo ligero a las 9 de la noche. No malpasarse, o sea, el trabajo, el ser esclavos del trabajo, eso no es correcto, Trabajamos para vivir bien, gracias al Eterno. No trabajamos por codicia y avaricia para acumular más, etcétera, y que nuestro intestino reviente o tener malos hábitos alimenticios. Otra causa de la colitis irritable es comer precisamente cosas irritantes. Se incluye la mostaza, la salsa capsu en demasía, desde luego el picante en sus diferentes tipos, etc. Entonces, si nosotros mantenemos nuestro intestino saludable, nos vamos a evitar muchas enfermedades. Llegan muchos pacientes, y no nada más a mí, a todos los médicos en el mundo, con cuadros de colitis irritables muy graves. O sea que a veces, si no se tiene que internar al enfermo, se le tiene que poner una inyección intravenosa para el dolor, para el espasmo tan fuerte que lleva el paciente. Y todo eso se pudo haber evitado con una buena dieta. Recuerden, amados Sahim, Ayot, sí hay que mantener sana la dentadura, el cabello, etcétera, pero es más importante aún el intestino. Si el intestino está sano, la piel va a estar sana. Cantidad de manchas en la cara, que las personas gastan con cremas y demás, y van a ver un dermatólogo y van a ver a otro, y los dermatólogos son buenos, no digo que sean malos, no, son buenos, están dando buenos productos, pero si el dermatólogo no pregunta, ¿y cómo está su intestino? Porque no lo va a preguntar, él se va a enfocar a su especialidad, él no tiene la culpa. Cantidad de manchas, de cosas que suceden en la cara y en el organismo, de todo tipo se ve. Hipertensión arterial por tener una mala digestión, eso no es correcto. Entonces, ¿qué conviene incluir en la dieta, aparte de lo que ministraba yo? Guisar de preferencia con aceite de olivo, da mucha salud, ayuda mucho al intestino. Pasas o las ciruelas pasas, bien secas o bien frescas, que es mejor. Plátano, el plátano tiene mucho potasio y el potasio ayuda muchísimo al intestino. Cuando tú veas que a alguien lo van a operar de algo, cualquier cosa, siempre ponemos una ampolleta de potasio en el suero, en la solución, y lo movemos y ya el paciente, todos los pacientes que tú veas hospitalizados, todos tienen potasio. ¿Por qué? Porque el hecho de estar acostado va a crear que el intestino no trabaje bien y el potasio hace que el intestino trabaje bien. Y aparte de que trae el plátano potasio, va a servir como lubricante para que la persona pueda desechar lo que debe desechar. Entonces ayuda mucho al funcionamiento intestinal. Si se come un plátano todos los días, o una manzana, o una mandarina, o una naranja, y desde luego, o ciruelas pasas según, se va a mantener un intestino saludable. Se venden muchos productos, y no digo que sean malos, son buenos, como el psyllium plantago, la fibra, hasta el salvado sirve, etc. Todo eso es bueno. El psyllium plantago es bueno, es natural.
Pero si se come más fruta o inclusive pepinos, jitomate crudo, etcétera, ahora esas cosas las damos ya cuando el cuadro de colitis aguda pasó, porque si no se pone peor el paciente, ahorita lo explico. Entonces, hay cuadros tan graves de colon irritable, que esto entra dentro del intestino saludable, en el tema del día de hoy, que es tanto el estrés que tiene el paciente que utilizamos, o al menos yo, betabloqueadores, de los cuales ya hablé alguna vez. Está el atenolol, pero no lo tomen solo, tienen que consultar a un médico de confianza. Está el propanolol o los betabloqueadores naturales, betabloqueadores naturales más efectivos son la pasiflora y la valeriana. Y eso, hay productos, digamos, naturistas que no son muy confiables por el tipo de caja, se ven las letras chuecas, las tabletas mal maquiladas, etc. Pero hay productos de laboratorios médicos serios, de la industria farmacéutica seria y responsable, que sí sacan productos con pasiflora y valeriana. Entonces, si al paciente no le atacamos la causa, va a seguir el problema. Si alguien llega con fiebre y solamente atacamos la fiebre y no quitamos la infección, la fiebre va a regresar en un par de horas. Aparte de tomar suficiente agua y comer suficiente alimento con fibra o las frutas que ya expliqué, entran también aquí las verduras, todo lo que son, no sé si se conozca en tu país, ejotes, calabazas, chayote, todo eso que trae una cantidad de agua y vitaminas. Eso va a ayudar mucho, mucho al funcionamiento intestinal. Caminar media hora diaria, todos, caminar media hora diaria va a ayudar a al buen funcionamiento del intestino, porque empieza la peristalsis, otra vez empieza la peristalsis. La gran mayoría de las personas no hacen ejercicio, no caminan, la gran mayoría, eso es muy grave, amados ahí, a nivel mundial. Porque hay revistas médicas que siguen llegando de información seria, el 85% de la población es sedentaria. O sea, no hace ejercicio, no camina, no hace un esfuerzo pues por mantener su organismo. Entonces, si el 85% de la población es sedentaria, por eso vemos el 85% de problemas de intestino. Y vuelvo a repetir lo del principio, gastarán cantidad de cosas en mantener su cabello sano, inclusive el pelo se puede llegar a caer porque el intestino esté funcionando mal. Hay toxinas y entonces todas esas toxinas van a evitar que las vitaminas A y E, que es el retinol y el tocoferol, se absorban bien, y son las vitaminas del cabello, son las vitaminas de la vista, son las vitaminas de la piel en general. Ahora, entramos un poquito a lo espiritual, tantito, y ahorita vuelvo con otras cosas físicas. La fe y la ansiedad, o la ansiedad y la fe. Entonces no se llevan entre sí, es como el agua y el aceite. La fe nos corresponde a todos tenerla como mesiánicos, creyentes en Yahshua Mashiach, y tener al mismo tiempo ansiedad no se lleva, al menos que haya otro trastorno a más allá. Entonces, si inicia la ansiedad, es porque la fe terminó. Si inicia la ansiedad, es porque la fe terminó. Si la fe inicia, entonces si inicia la fe, la ansiedad se va. Hay muchas citas en la Tanaj y yo les invito a consultar con sus concordancias sobre la ansiedad. Echemos sobre él, en Yahshua, está así la traducción, todas nuestras ansiedades. Es decir, entonces, ¿de qué nos preocupamos realmente con todo lo que se ve venir? No hay que preocuparnos, hay que ocuparnos en orar, en mantenernos en santidad, y el Eterno hará las cosas. Esto es hablando un poquito de lo que está pasando en los últimos tiempos. Entonces, si la fe se activa, tenemos fe en Yahshua, se termina la ansiedad. Y en muchos casos de colon irritable, entonces ya no se van a dar. Ahora, hablaba yo sobre el intestino perezoso, volviendo algo a lo físico. A veces hay anormalidades, dije así, anormalidades mioeléctricas. Mio viene de músculo. Cuando hablamos de miositis, inflamación de los músculos. Entonces, o mialgias, dolor de los músculos. Entonces, cuando hay, por ejemplo, alteraciones mioeléctricas, porque todo nuestro organismo es eléctrico.
por así decirlo. Entonces no se va a mover bien el intestino. Eso es algo también muy importante. Puede que tenga, por ejemplo, más o menos una dieta buena en fibra, más o menos toma agua, no camina mucho, pero camina el paciente o la persona, pero hay una alteración mioeléctrica ahí. Eso se remedia comiendo o tomando potasio. La naranja también tiene buena cantidad de potasio. Y si comemos la naranja completa, vuelvo a repetir con todo y bagazo, tendremos una buena cantidad de potasio. La mayoría, no todas, la mayoría de calambres en la las piernas se debe a falta de potasio. Ya lo he ministrado, por eso los corredores lo primero que se les da un suero que tenga potasio y cloro. Bueno, entonces cuando hay una alteración mioeléctrica, porque todo es por electricidad y nuestro organismo funciona así, hasta el corazón funciona así. Por eso cuando una persona, perdón que haga un paréntesis, se le falla ya el corazón, los latidos no son regulares, etcétera, se le pone un marcapasos, y el marcapasos es todo eléctrico. Es decir, que va a haber una descarga de electricidad para que el corazón funcione bien. Bueno, entonces, el colon irritable, la persona llega con dolor, con mucho gas, mala digestión y a veces un dolor bastante grave. ¿Qué es lo que pasa? Si ya fue a X centro de salud, en X país, etcétera, ya generalmente se les da, o al menos aquí en México, se les da para los parásitos. Pero a veces no son parásitos. Yo dije que parásitos puedes tener si tiene un estreñimiento ya crónico, que también forma parte del colon irritable. Pero se les da, ya se les dio para los parásitos, ya se les dio para esto, ya se les dio para otro, y siguen con el dolor intenso y la colitis irritable. Entonces, ¿por qué se da eso? La inflamación de las paredes, decía que son paredes delgadas, tienen mucosa muscular y serosa, son 4 capas las que tiene el intestino delgado y el intestino grueso. Esas capas se van a inflamar. Y eso es lo que provoca el dolor, porque se distiende el intestino. Si yo dije que un intestino delgado mide 8 metros en un adulto, y ahí estamos hablando en el caso del colon, que a veces llega a medir hasta 1,5 metros, según el tamaño de la persona, entonces estamos hablando que es un problema grave. Hay 2 bacterias que generalmente empiezan a proliferar en un intestino perezoso. Uno, el Escherichia coli. A lo mejor ustedes conocen o alguien ha estudiado químico, farmacobiólogo, etcétera. Entonces, el Escherichia coli es lo que más nos da problemas de infección en el colon. Inclusive, la mayoría de pacientes que llegan con infecciones urinarias es por Escherichia coli. A ver, yo dije que si funciona mal el intestino, todo el organismo va a funcionar mal. ¿Cómo es posible que una persona llegue con una infección de vías urinarias por un problema de intestino? ¿Cómo es esto? ¿Por dónde llegan las bacterias? Las bacterias, voy a hablar algo todo lo que estoy hablando es muy serio. Las bacterias van a pasar de donde termina el intestino grueso, van a pasar hacia la vejiga. Sobre todo en las mujercitas, donde hay más cercanía. Entonces empiezan las infecciones urinarias y la paciente puede ir y le checan un urocultivo y sale Escherichia coli, tantos miles de colonias, así se mide en laboratorio, y un antibiograma, solamente le dan, los otros ya no son sensibles, pues son resistentes, etcétera, pero tiene un problema de intestino. Entonces generalmente la gente va al nefrólogo, al urólogo, a su médico general, médico de confianza, tiene una infección de vías urinarias crónica, independientemente si tiene un problema de vejiga o no. Y quiero aclarar esto, con un intestino se va pujando mucho y la vejiga se cae también.
O sea, ¿cuántos problemas puede provocar? Inclusive he visto pacientes con hernias inguinales de este tamaño por estar pujando a veces minutos o si no es que horas del lugar donde tiene uno que ir a hacer su necesidad. Y entonces hernias inguinales por el pujo, o sea, se rompen, por así decirlo, el músculo y entonces se hace una hernia. Todo por un intestino no saludable, o sea, por un estreñimiento. Entonces causa muchísimos problemas, problemas varicosos en las piernas, por un intestino crónico, o sea, una colitis crónica, o sea, un estreñimiento crónico. ¿Por qué? Las venas traen, de regreso me estoy refiriendo a la vena porta, traen las venas, la sangre de regreso para ser oxigenada en los pulmones, porque es la vena cava superior y la vena cava inferior son las venas gruesas, totalmente muy grandes. Entonces, si una persona tiene un estreñimiento crónico, va a estar estorbando todo eso. Todo ese desecho va a estar estorbando. Y la fluidez, como en una autopista, no va a ser la misma. Si se para un carro y hay otro carro, hasta la circulación se ve afectada. Pacientes que tienen hemorroides, que es el nombre correcto, son varices del recto por estreñimiento crónico. Les digo, entonces el intestino no saludable da cantidad de problemas. Y entonces al paciente se le tratan las hemorroides, que es el nombre correcto, o sea, las varices del recto. Pero si no se le corrige el estreñimiento, van a seguir las hemorroides. Y a veces he visto casos tan graves que hay que operar de emergencia, porque vienen sangrados fuertísimos. Y todo por un intestino no saludable. Todo porque a la persona no le gusta tomar agua. Todo porque a la persona le gusta comer chatarra, hamburguesas y pizzas, y no come fruta, no come verduras, no hace ejercicio, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, cuando hay un colon irritable, perdón que vaya de aquí para allá, pero cuando hay un colon irritable, lo primero que hay que hacer es tomar agua. Porque si lubricamos el intestino, nosotros sentimos cuando nuestra vista no está bien lubricada, vemos borroso y podemos aplicarnos unas gotas oftálmicas, etc. Pero si no hay agua, hay que tomar agua. ¿Cuál sería la cantidad adecuada de agua? 1,5 litros diario, mínimo de agua, no refresco, agua, simple así, o tés muy buenos, y ahorita voy a explicar cuáles tés serían los mejores. ¿Qué se debe de evitar? Yo le digo así a los pacientes, tiene usted que evitar todo lo que son leguminosas, frijoles, lentejas, alubias, garbanzo, chícharo, ejote, elote, todo eso quítelo, porque todo lo que acabo de compartir crea cantidad de gas. Frijoles, lentejas, alubias, garbanzo, chícharo, ejotes, elotes, todo eso crea cantidad. O sea, la fibra sí va a ser buena, pero no en ese momento. Y el frijol no es una fibra como tal. El ejote sí, lo comemos completo. Pero vamos, lo más importante es quitar todo eso, las leguminosas. Yo le digo a los pacientes, usted tiene que quitar la lechuga, el jitomate crudo, los rábanos. Tiene que quitar el momento agudo, el jitomate crudo, rábanos, etcétera, porque todo eso le va a crear muchísima inflamación. Y el paciente piensa que se va a sentir mejor. Me han llegado pacientes que dicen, bueno, es que me recomendaron comer mucho jitomate crudo. No, se ponen peor y a veces llegan con dolores muy fuertes. La lechuga, por ejemplo, la coliflor, todo eso crea cantidad de aire. Entonces todo eso se da cuando ya pasó la etapa aguda. Ahora, de verduras, las mejores son papa, zanahoria, calabaza y chayote, aunque la calabaza crea un poquito de gas, pero si se come buena cantidad de papa, zanahoria y en el caso de los chayotes, decía yo, tiene una buena cantidad de agua, va a ser mucho mejor. Papaya, excelente para el intestino. Melón también, pero más la papaya y el melón no se queda atrás. Ahora, pan y tortillas, cuando hay un problema de colon irritable o una colitis crónica, pan y tortilla disminuirlo, porque eso va a ser una masa y entonces va a ser más difícil desecharlo. Entonces, si comemos más fruta, más verduras, caminamos, más agua, nos vamos a sentir mucho mejor. Sopas de pasta, mediado, y más sopa de verduras o comidas caldosas, es muy, muy rico todo eso. Se puede comer carne de res cocida. De preferencia no frita, cocida. Pollo cocido. De preferencia no el pellejito, no comerlo.
se puede comer pechuga al vapor. Si son las cosas al vapor, nos vamos a sentir mejor. El colesterol va a disminuir. Es que va de la mano todo. El colesterol va a estar en límites normales, los triglicéridos van a estar en límites normales, el ácido úrico, si comemos sanamente, el ácido úrico va a estar muy bien. Decía yo en otra administración, no recuerdo cuál de medicina, que a veces llegan las personas con tofos aquí en los codos de ácido úrico, son cristales de ácido úrico, o dejan de oír, empiezan a oír menos, y van con un otorrino, dicen, no, pues sus oídos están bien, lo que tiene usted unos cristales de ácido úrico en los oídos. Y todo eso tiene que ver con hábitos alimenticios. Si se come demasiada carne, se va a provocar más ácido úrico por las purinas. Hay personas que les falta la uricasa, que es una enzima que se encarga de la degradación de las purinas. Entonces, bueno, lo ideal es comer más sanamente. Ahora, con todas estas recomendaciones que acabo yo de dar, háganlo, amados aquí y allá. Mantengamos nuestro intestino saludable y nos vamos a sentir mejor. El boldo como tal ayuda muchísimo a la digestión. El boldo lo que va a hacer es que va a darle un empujoncito, por así decirlo, al hígado para que funcione mejor. Pero si damos boldo, pero no corregimos todo lo demás, de nada va a servir. El boldo hace que haya más producción de bilis. Se aumenta mucho la producción hasta un 25-30% de bilis. Y el boldo es tan fácil conseguirlo y tomarlo como té. Si causa un poco de sueños porque es un poquito somnífero y hasta también puede servir bien para las personas que tienen ansiedad. Eso hablaré dentro de 8 días en el insomnio. Ahora, hay que tratar la ansiedad. Si no tratamos la ansiedad, el paciente va a seguir con su problema de colitis irritable. Tenemos que descartar parasitosis. Si tiene amibas, el tratamiento para las amibas. Si tiene otro tipo de parásitos como el tricocéfalo, Trichuria trichuri, se llama así en medicina, o anquilostoma duodenale, que eso es bastante grave, etcétera. Hay que desparasitar. Hay cantidad de parásitos que causan muchos problemas graves. Muchos parásitos, por así decirlo, absorben el fierro, el hierro, y por eso muchos pacientes llegan con unas anemias graves. Lo normal en un adulto de hemoglobina es 16. En 100 términos por 100 mililitros de sangre, pero la mayoría de las personas llegan con 9. Hay una anemia, y las anemias son de diferente tipo. Primeramente, el Eterno hablaré después sobre las anemias. Ahora, mantengamos nuestro intestino saludable, entonces, comamos bien, mucha agua, mucha fibra, etcétera, etcétera, etcétera. Recordemos esto, si el intestino no funciona bien, van a aparecer 1000 cosas en el organismo. 1000 cosas, manchas en la cara, va a aparecer hemorroides, hernias inguinales que he visto, problemas varicosos en las piernas, infecciones que ya dije, urinarias repetitivas, y no se corrige el problema del estreñimiento. Va a seguir todo esto, entonces se vuelve un círculo vicioso. Recuerden esa vena porta, después ustedes buscan en internet imágenes sobre la vena porta y van a ver que es muy interesante ver cómo es posible que una vena lleve otra vez las cosas de regreso hacia el hígado, y para que el hígado determine esto sí se queda en el cuerpo, esto no se queda, se desecha. Pero si es más la carga para el hígado se va a turbar, por así decirlo, y entonces se acumulan muchas toxinas. Ahora, ¿qué tés yo recomiendo para un problema de colon irritable o de colitis crónica? Hierbabuena es la mejor. El boldo que ya mencioné. Se puede tomar diario, no hay ningún problema, ni crea acostumbramiento.
Si no se tratan las bacterias, esto es muy importante, o sea, ya llega un paciente con un cuadro de colitis irritable, si no se tratan las bacterias, o sea, si no se da un antibiótico, hay que dar antibióticos que no sean sistémicos, explico esto. Si un paciente llega con colitis irritable, o sea, un cuadro de colitis y hay bacterias, lógico que va a haber bacterias, porque son desechos que ya deben de estar afuera. Entonces, no hay que dar un antibiótico que sea para una otitis, o sea, o una amigdalitis. No, hay antibióticos que actúan locales y no se absorben. O sea, antibiótico, al paciente le damos su tratamiento, X o Z, llega al intestino, mata las bacterias y se sale. Y al mismo tiempo estamos corrigiendo otras cosas. Porque si vamos a dar un antibiótico, un bombazo de antibiótico, no quiero mencionar nombres de antibióticos en específico, pero que van a servir para todo, para una otitis o una amigdalitis o una tifoidea, no tiene caso. Ahí se emplean antibióticos de contacto, o sea, tienen contacto con las paredes intestinales, matan los microbios y salen, no llegan a la sangre, por así decirlo. Ahora, ¿cuáles son las causas espirituales? Al menos las 3 que yo he encontrado más en el caso de un colon irritable. 1, el miedo. ¿Pero miedo a qué? O sea, recordemos que el miedo al menos, es un espíritu de miedo el que está controlando ahí a la persona. El miedo, ahorita hablamos un poquito más. La ansiedad, que es diferente al miedo, pero a veces van correlacionadas. Y el estrés. Bueno, vamos a empezar por lo del estrés. Y después amplío el tema ya hablando puro de estrés. Pero el estrés es tener un conflicto, como un tipo de neurosis, un conflicto no resuelto, eso ya lo he explicado en otros audios. Se tiene un conflicto, tengo que hacer esto, pero al mismo tiempo tengo que hacer esto. Eso es estrés. Se carga la persona, entonces si tenemos agendado mejor, y se lo digo por experiencia, si tenemos agendado mejor, de tal a tal hora esto, voy a hacer esto, de tal a tal hora esto, de tal a tal hora esto, pero a veces desgraciadamente puede haber que se junten 2 o 3 cosas al mismo tiempo, dar prioridad a la que sea más importante, lógico. Pero eso es el estrés, tener un conflicto interno. ¿Qué hago? Estoy estresado, tengo que hacer esto y tengo que hacer esto, o al mismo tiempo tengo que hacer el otro y el otro. No. Se rompe el estrés y entonces nosotros organizamos nuestra vida. Por eso siempre, yo al menos aquí les he compartido a muchos ajim y a hayot que utilicen agenda. Hay cosas que suceden de emergencia. Uy, si no te lo está hablando un médico, pero hay cosas que suceden de emergencia, pero eso, hasta eso, aprende uno a tratarlo con inteligencia, que no es el Ruach HaKodesh. El Espíritu Santo para los nuevecitos de Yeshua Mashiach, el Ruach HaKodesh. Entonces ese es el estrés, conflicto no resuelto. La ansiedad tiene que ver mucho con el miedo. El miedo generalmente es objetivo, y decía yo que la angustia es subjetiva. Explico. La angustia, ¿de qué estás angustiado? No sé, pero estoy angustiado, como si algo fuera a pasar, o etcétera, etcétera. El miedo es objetivo, o sea, el miedo es objetivo. Si yo salgo a la calle y no me fijo, me puede atropellar un carro, entonces procuro ir en lo que voy, ver los semáforos que estén bien coordinados, o sea, yo coordinado con los semáforos, y que no venga algún cafre y me vaya a pegar, el Eterno no lo permita. Eso es miedo, el miedo es objetivo, de cosas que pueden ocurrir. Y desgraciadamente a veces ocurren, y oramos para que todos los ajim estén protegidos por los malajim de Yeshua Mashiach. La ansiedad, la angustia es subjetiva, pero tiene que ver todo ahí lo espiritual. Cuando hacemos liberación demoníaca, y hay 2 audios que les invito a escuchar, liberación demoníaca 1 y liberación demoníaca 2, se rompen esas cadenas satánicas de miedo. Porque el miedo cautiva a mucha gente. Por eso es el insomnio, dentro de 8 días lo voy a compartir. Y la ansiedad es querer hacer las cosas antes de que ocurran. Es muy diferente. El miedo es objetivo. Tengo miedo por eso, tengo miedo por otro. A lo mejor sufrió algún accidente hace tiempo y tiene un miedo objetivo. La angustia es subjetiva. La ansiedad es querer hacer las cosas antes de tiempo.
Y aquí hay ansiosos. ¿O no? Nadie es ansioso, todos tienen un carácter a todo dar. Y me refiero no al carácter que lo tengas malo, sino que la ansiedad es eso, querer lavar los platos de mañana. Siento que todavía no los ensuciamos. Esa es la idea. O sea, si todavía no se han ensuciado, ¿para qué? Hace mucho tiempo en un club, yo nunca acepté ese club, pero en un club pusieron un lorito, y entonces todas las personas querían entrar al mismo tiempo, como de costumbre. O sea, todas las personas, y entonces el lorito le enseñó, el dueño del club, a decir, uno a la vez, señores, uno a la vez, señores, uno a la vez, señores. Y entonces, uno a la vez, el lorito era sabio. La idea es esa, una situación o un problema, una causa que tengamos que hacer, uno a la vez. Porque si no, entonces entra el estrés. Y se vuelve ansiedad. Están correlacionadas, pero no sé si me di a entender. El estrés es tener un conflicto. ¿Qué hago primero? Y hasta se agarran los cabellos mucha gente, o la cabeza. ¿Qué hago primero? La ansiedad es querer hacer las cosas que todavía no tocan hacer. Y en cuestión del miedo es objetivo, pero ahí implica un espíritu demoníaco. Y hay que echarlo fuera en el nombre bendito de Yahshua Mashiach. Este tema podría extenderlo más y hablar a más cosas médicas profundas, pero no se trata de venir a dar clases de medicina, se trata de venir a dar algo práctico para los hermanos que tanto amamos y que tengamos salud. Es decir, que si nosotros podemos darnos el gusto de comer algo, aquí en México, bueno, están casi todos acostumbrados a mucho picante. Yo como prácticamente casi nada, pero vamos, si alguien está preocupado, bajarle un poquito a eso, querrámonos, como hoy en la mañana con el paciente, quiérete un poquito, o sea, ¿por qué meterle al cuerpo demasiado irritante? ¿Por qué meterle al cuerpo demasiada mostaza si no, más que un poco basta? ¿Por qué comer más katsu, etcétera? ¿Por qué comer más pan y no comer verduras o frutas que nos ayudan tanto a una buena digestión? Amados, yo estoy seguro que si nosotros procuramos nuestra salud, estaremos más sanos que ni qué en el cuerpo. Pero primero tiene que haber salud espiritual, hay salud en el alma. Lo primero que le ocurre a una persona cuando la ponemos a dieta, te lo digo como médico, es esto. Usted no va a poder comer esto y puede usted comer esto. Lo ve como una prisión. ¿A cuántas personas no les rechoca, decimos aquí en México, va usted a comer más verduras? Pero ¿por qué me está quitando lo que a mí me gusta, doctor? Si me gusta esto, me gusta el otro. O sea, le gusta la comida chatarra. Coma usted más verduras, se va a sentir mejor. Su vista va a estar más sana. Va usted a oír mejor. Su colesterol se va a mantener saludable, o sea, en un nivel normal, porque el colesterol es necesario, pero no arriba de. Y hay colesterol bueno y malo. Sus triglicéridos van a estar bien. No va a tener usted dolor de articulaciones, usted que sufre del ácido úrico. Pero... todo tiene que ver con el intestino. Concluyo. Procuramos bendición de todo tipo. Apenas empieza a doler un diente o una muela, rápido con el dentista, porque si no, eso explota. O sea, son dolores muy fuertes, me han platicado los pacientes. Cremas para la cara, los mejores shampoos, ir con el mejor estilista para los que son todavía del mundo, etcétera. Esto y el otro, y gasto en esto y gasto en el otro. Y el intestino es lo más importante, porque si mantenemos sano el intestino, mantendremos sano nuestro organismo. Que el Eterno les bendiga y les guarde, amados Sahim, y también esperamos sus sugerencias. Y si el Eterno lo permite, nos veremos primeramente el Abacados en Shabbat. Shalom Ahim, Shalom, Leitraot.